queremos usar la programación lineal para encontrar el valor mínimo de la función objetivo c es igual a 4x más 3 y sujeto a las restricciones dadas. Observe cómo tenemos 4 desigualdades aquí, así que para nuestro próximo paso queremos encontrar la solución al sistema de desigualdades que nos dará nuestra región factible. Una vez que encontremos la región factible, encontraremos las coordenadas de los vértices o cornisa de las esquinas de esta región, y luego los utilizaremos para encontrar el valor mínimo de la función de objeción. Entonces, comencemos graficando cada desigualdad. Trabajemos desde abajo hacia arriba. Entonces, si queremos graficar la desigualdad y es mayor o igual a 0, comenzamos graficando la línea y es igual a 0, que es una línea horizontal que pasa por 0 en el eje Y, que en realidad sería el eje X aquí. Y debido a que la desigualdad es y es mayor o igual que 0, queremos sombrear por encima de esta línea. Sin embargo, debido a que hay muchos sombreados, voy a usar flechas para indicar de qué lado de la línea estamos sombreando. Así que vamos a sombrear aquí. A continuación, tenemos que x es mayor o igual que 0, por lo que comenzaremos graficando la línea x igual a 0, que es una línea vertical que pasa por 0 en el eje x, que en realidad sería el eje Y aquí. Observe que todas las líneas serán sólidas porque cada desigualdad incluye iguales. Y queremos graficar x es mayor o igual que 0, lo que significa que sombrearemos a la derecha de esta línea verde, que indicaremos con flechas. Observe cómo solo nos preocupa el primer cuadrante. Porque hasta ahora el primer cuadrante es la región sombreada 2 veces. Luego tenemos la desigualdad 2x más 3 y es mayor o igual a 12, así que comenzaremos graficando la línea 2x más 3 y es igual a 12. Y hay varias formas de graficar una línea. Podríamos resolver esto para y poner esta forma de intersección inclinada, o desde y es igual a mx más b. Como esto está en forma estándar, grafiquemos esto encontrando las intersecciones. Entonces haremos una tabla de valores. Para encontrar la intersección y, estableceremos igual a 0. Para encontrar la intersección con x estableceremos y igual a 0. Entonces, cuando x es 0, observe cómo tendremos la ecuación 3 y es igual a 12, dividiendo ambos lados por 3. Tenemos y es igual a 4. Entonces la intersección y es positiva 4. Y ahora, para encontrar la intersección x, estableceremos y igual a 0. Observe que si y es igual a 0, tendríamos la ecuación 2x es igual a 12. Dividiendo ambos lados entre 2, tenemos x es igual a 6. Entonces la intersección x es el punto 6,0. Avancemos y tracemos esos dos puntos. Aquí está el punto 6,0. Y aquí está el punto 0,4. Ahora dibujaremos una línea continua que pase por estos dos puntos. Para determinar qué lado sombrear, seleccionaremos un punto de prueba. Podemos seleccionar cualquier punto de la línea. Avancemos y seleccionemos el origen o el punto 0,0, y haremos la sustitución en la desigualdad aquí. Observe que si x es 0 y es 0, tendríamos que la desigualdad 0 es mayor o igual que 12. Bueno, esto es falso y el punto de prueba está de este lado, de la línea o debajo de la línea. Y porque eso es falso, queremos sombrear por encima de la línea. Así que sombrearíamos este medio avión aquí. Observe hasta ahora que esta es la región sombreada 3 veces. Tenemos una desigualdad más para graficar. Tenemos la desigualdad x más y es mayor o igual que 5, así que graficaremos la línea x más y es igual a 5. Y, nuevamente, sigamos adelante y encontremos las intersecciones x e y. Entonces estableceremos x igual a 0 para resolver para y, estableceremos y igual a 0 para resolver para x. Observe cuando x es 0, y es 5, y cuando y es 0, x es 5. Entonces las intersecciones 6 son positivas 5 aquí y aquí. De nuevo, podríamos haber resuelto esto por y. Observe que y sería igual a negativo x más 5, lo que significa que la línea tendría una intersección a de 5 positivo y la pendiente sería negativo 1 o negativo 1 sobre 1. De cualquier manera, esta sería la línea x más y es igual a 5. Y, nuevamente, seleccionaremos un punto de prueba para determinar qué mitad sombrear. Continuaremos y seleccionaremos el origen nuevamente con coordenadas 0,0.
Mirando la desigualdad, cuando x y son 0, tenemos la desigualdad 0 es mayor o igual que 5, lo cual es falso. El punto de prueba está debajo de la línea, por lo que una vez más sombreamos arriba, en este caso la línea negra. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar la región sombreada 4 veces, lo que representa la solución a nuestro sistema de desigualdades, que es nuestra región factible. Entonces puede ser un poco complicado porque hay mucha sombra, pero si tenemos cuidado, deberíamos poder decir que la región factible tiene un borde a lo largo del eje Y. Luego a lo largo de la línea negra hasta aquí. Luego a lo largo de la línea roja hasta aquí. Y luego a lo largo del eje X aquí. Entonces esta región aquí es la región factible. Entonces, para el siguiente paso, queremos determinar las coordenadas de las esquinas o la cornisa de los vértices. Y luego los usaremos para encontrar el valor mínimo de nuestra función objetivo. Grafique esto con algún software para que sea más fácil de leer. Así que vamos a seguir y usar eso en su lugar. Note cómo tenemos 3 vértices. Uno aquí. Uno aquí y uno aquí. Observe cómo esta región no tiene límites, pero aún podemos encontrar el valor mínimo bajo estas restricciones utilizando estos 3 puntos. Observe cómo este punto es la intersección, y de la línea X más Y es igual a 5, y tiene coordenadas 0,5. Este punto es la intersección X de 2X más 3 y es igual a 12, que tiene 6 coordenadas, 0. Y observe cómo este punto es la intersección de la línea X más Y es igual a 5, y 2X más 3 y es igual a 12. Podemos deducir de la gráfica que tiene coordenadas 3,2. Pero a veces no podemos encontrar estos puntos analizando el gráfico, así que vamos a mostrar cómo podríamos haber encontrado este punto aquí algebraicamente. Tendríamos que encontrar la intersección del punto X más Y es igual a 5. Y la línea 2X más 3 y es igual a 12. Y hay varias formas de resolver este sistema. Podríamos usar eliminación o sustitución. Avancemos y usemos la sustitución esta vez, así que llamaremos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Si resolvemos la ecuación 1 para X, podríamos decir que X es igual a 5 menos Y. Ahora realizamos la sustitución de la ecuación 2, lo que nos daría 2 veces la cantidad 5 menos Y. Está nuestra sustitución, más 3 y es igual a 12. Entonces ahora distribuiremos y resolveremos por Y. Entonces tenemos 10 menos 2 y más 3 y es igual a 12. Entonces, si combinamos términos similares, sería Y, restando 10 en ambos lados, tendríamos Y es igual a 2. Observe cómo esta es la coordenada Y, y luego para encontrar X, ya que X es igual a 5 menos Y, 5 menos 2 nos darían 3. Ahora para el último, sustituiremos las coordenadas de cada uno de estos puntos en nuestra función objetivo para determinar el valor mínimo de nuestra función de objeción. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Usando el punto de esquina o vértice 0,5, sustituiremos 0 por X y 5 por Y. A veces verás esto escrito como C de 0,5. Entonces tendríamos 4 veces 0 más 3 veces 5, que equivale a 15. Luego usando el punto 3,2, tendríamos C de 3,2. Entonces tendríamos 4 veces 3 más 3 veces 2. Entonces serían 12 más 6 o 18. Y luego, finalmente, usando el punto 6,0. Tendríamos 6,0 igual a 4 por 6. Más 3 veces 0, lo que equivale a 24. Entonces, el valor más pequeño de C es nuestro valor mínimo, que podemos ver sería 15. Y esto ocurre cuando X es igual a 0 y Y es igual a 5. Entonces diremos el mínimo de C es igual a 15 en 0,5. 0,5. Espero que hayas encontrado esto útil.